Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por acompañarnos el día de hoy en este devocional de, del día 28 de marzo de 2021, en donde vamos a estar considerando el pasaje de Mateo capítulo 26 de los versículos 57 al 67. Primeramente, déjenme darles eh, desearles un bonito día. Gracias por tomarse el tiempo para reflexionar. Esperamos que este ya cambio de clima que estamos teniendo en estos días, pues nos permita tener un buen tiempo para relajarnos y descansar, y especialmente ahora que estamos empezando ya con vacaciones. He escuchado que muchos ya empiezan a salir de viaje. Cuídense mucho, por favor, cuando estén afuera y también disfruten el tiempo si se quedan aquí en Puebla, ¿verdad? Disfruten el tiempo eh, descansando y cuidándose sobre todo, ¿no? Es un tiempo, sí, para descansar, disfrutar, pero también cuidarnos, cuidarnos aquí. Eh, Gracias por las palabras de Patti, Irma, Cari, Alejandro, Marcos, Marco Antonio, perdón, Silvia, que ya están conectados esperando que empecemos con nuestro tiempo devocional, ¿verdad? Pues vamos entonces a hacerlo. Y si les parece, les invito para que pues inclinemos nuestros rostros. Vamos a empezar este tiempo orando y encomendando el tiempo en las manos de nuestro Señor. Oremos. Padre bendito, te damos gracias porque nos concedes meditar en tu palabra al inicio de este domingo. Queremos agradecer, Padre, tu bendición, tu cuidado, tu ayuda para nosotros. Permite que tu palabra, Señor, venga como un alimento sólido para nosotros y que podamos, Señor, a través de ese alimento, poder tener la fuerza suficiente para vivir para ti en estos días. Gracias por el privilegio que tenemos de estar contigo el día de hoy. Gracias, Padre, en nombre de Cristo. Amén. Pues bien, comentábamos que íbamos a estar meditando el día de hoy sobre el pasaje de Mateo capítulo 57 al 67. Como ustedes ya han venido viendo en los devocionales anteriores, Mateo llegó ya al punto en donde empieza a narrarnos el, el sufrimiento de Cristo al ser entregado, eh, cuando fue prendido. Y ahora precisamente vamos a ver la parte cuando el Señor Jesucristo fue llevado a juicio. Primeramente, permítanme explicarles un poquito lo que había pasado en esta escena. Después de que Cristo fue prendido en el monte cuando estaba con sus discípulos orando, el Señor Jesucristo fue llevado a dos lugares antes de llegar ante Poncio Pilato. El primero de ellos fue la casa de Anás, a donde llevaron a Cristo, y después de allí, Cristo fue llevado a la casa de Caifás. Después de ser juzgado por Caifás, entonces fue entregado a los romanos en manos de Poncio Pilato. Permítanme nada más leerles el pasaje. Cuando leemos el pasaje de Mateo, Mateo omite por alguna razón la entrevista que Cristo tuvo con Anás y se va directamente a lo que sucedió en el patio de la casa de Caifás. Entonces, en esta parte, Mateo escribió lo siguiente. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo,
puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote les dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el nombre de Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Respondieron ellos, y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofetaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? En este pasaje, Mateo se centra, como decíamos hace un momento, en lo que sucedió en la casa de Caifás. Eh, no menciona la entrevista con Anás, que sí menciona, se menciona en otros textos. Por ejemplo, si vamos al libro de Juan, ahí nos narra precisamente este hecho cuando Cristo llegó con Anás y Anás lo cuestionó acerca de su enseñanza y acerca de quiénes eran los que le seguían. Aparentemente, esa primera entrevista en la casa de Anás se daba con el propósito de que Caifás tuviera todo el tiempo para poder reunir al concilio, al Sanedrín, para hacer el juicio. Recuerden ustedes que estábamos muy entrada la noche cuando esto sucedió. Entonces tuvo que llamar a todos. Entonces pasarlo primeramente con Anás era un asunto logístico nada más para apurar la situación. Pero también tenía otra razón. Anás era la persona de mayor influencia entre los judíos en aquel entonces, como suegro de Caifás. Anás había sido sumo sacerdote 10 años, en el año 6 hasta el 15, y había logrado acumular una fortuna económica bastante grande debido a que a él se le ocurrió poner un mercado dentro del templo que era conocido como el Bazar de Anás, en donde la gente podría comprar los animales de sacrificio y cambiar los dineros con los famosos cambistas del templo, ¿verdad? Y todas las ganancias precisamente eran para él. Anás era una persona muy corrupta que además había puesto a sus 5 hijos en el trono sacerdotal y después a su yerno Caifás. Así que, como era una persona de influencia, tenía relaciones por todas partes. Entonces, llevarlo primeramente con Anás fue un gran acierto por parte de Caifás, porque no solamente le dio tiempo, sino que permitió también que un hombre de influencia interviniera en el asunto. La influencia de Anás no solamente se veía en lo que sucedía entre los judíos, sino que también en lo que sucedía con los romanos. Él tenía muy buenas relaciones con los romanos. Así que después de que salió de estar con Anás, se fue con Caifás y es ahí donde Mateo nos narra el evento que acabamos de leer, un evento muy interesante y que podríamos verlo y analizarlo viendo sus partes, ¿no? Pero no quisiera yo entrar hoy en el tema exegético del pasaje, sino que más me interesa ver el aspecto biográfico, porque cuando leemos el texto, yo me encuentro con 3 personajes que son interesantes dentro del pasaje. El primero es Pedro. Ustedes cuando leyeron el pasaje se dieron cuenta de que decía el pasaje que Pedro venía, dice el versículo 58, que seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y que entró allí solamente para ver qué es lo que iba a pasar, o sea, cuál era el fin de todas estas cosas. Pedro quería saber qué es lo que estaba pasando.
Si ustedes recuerdan, Pedro, por su carácter, era una persona muy impulsiva y había abandonado todo, había dejado todo por seguir al Señor. Cuando Cristo fue prendido, me imagino que lo primero que Pedro se preguntó es, ¿y ahora qué va a pasar con todo esto? Yo ya dejé mi carrera, era pescador, yo ya dejé mi trabajo, yo ya dejé mi familia, ya lo dejé todo, y ahora de pronto me van a quitar al maestro. Bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el fin de todas estas cosas? Encontramos aquí a un Pedro temeroso. En los otros pasajes de los evangelios se narra un poquito también lo que sucedió en esa noche cuando Pedro negó al Señor Jesucristo 3 veces. Y entonces nos encontramos con un Pedro medroso, con un Pedro temeroso de qué va a suceder ahora. Por otro lado, también nos encontramos otro personaje, ya los vimos ahí, que son los personajes que es Anás y Caifás, los sumos sacerdotes, el sumo sacerdote emérito, que era Anás, y el sumo sacerdote en funciones, que era Caifás, y que ellos veían a Cristo como un verdadero peligro, un peligro en diferentes formas. Si ustedes recuerdan la historia, Cristo cuando llegó años atrás al templo, lo primero que hizo fue tomar un chicote y empezar a tirar mesas este, y a tirar las monedas y hacer un gran escándalo en el templo por la sencilla razón de que habían convertido el templo en una cueva de ladrones. Esto le caló profundo a Anás y a Caifás, porque ellos veían a Cristo como un peligro inminente a sus expectativas económicas y de poder. Entonces, cuando traen a Cristo, precisamente lo traen para acabar con esta amenaza. El temor de perder el control y de perder el poder. Es interesante que Caifás le haga dos preguntas fundamentales al Señor Jesucristo. La primera de ellas era significativa. ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Cristo? Esto significaba, fíjense bien, que si Cristo afirmaba que sí lo era, entonces Caifás tenía las herramientas suficientes para armar todo un caso delante del emperador romano y acusar a Jesucristo de sedición para ser asesinado como un traidor al gobierno. Además de esto, Caifás le pregunta, ¿eres tú el Hijo de Dios? Además de la acusación política, Anás buscaba un pretexto religioso. Si Jesucristo afirmaba que era hijo de Dios, el pueblo se le iba a venir encima, porque estaba diciendo que él como hijo de Dios es Dios mismo, ¿sí? Que tenía las mismas características y los mismos derechos y autoridades de Dios, porque él como hijo de Dios es Dios. Eso podía levantar al pueblo y hacerlo, y hacer todo un caso también de blasfemia. Entonces, fíjense la forma tan inteligente de Caifás de dirigirse a Cristo con una acusación política y con una acusación religiosa. Fue muy interesante entonces que estos dos personajes, Anás y Caifás, víctimas del miedo de perder todo lo que tenían, no pudieron ver hacia adelante lo que Dios realmente les estaba ofreciendo. El temor bloqueó completamente su visión. Dos casos muy interesantes entonces de temor. El primero de Pedro, ¿qué va a pasar ahora? El segundo, de Anás y Caifás, vamos a perderlo todo. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? Cuando Caifás le indaga acerca de que si era el Mesías y que si era el Hijo de Dios, Cristo responde de una manera tajante. Tú lo has dicho. Y os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre
sentado en la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Cristo cambia un poco la respuesta y dice, sí, yo soy, pero yo soy también el Hijo del Hombre. Y utiliza una frase que tiene básicamente que ver con el cumplimiento profético que Daniel siglos atrás había anunciado, que vendría uno como Hijo de Hombre, que vendría a darle al pueblo de Israel las promesas que Dios había hecho. Y Cristo le dice, sí, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo del Hombre. Y os digo que ahora me van a ver a mí sentado a la diestra del poder de Dios. Cristo estaba diciendo con esto que sabía que lo iban a matar, pero que al morir él iba a ir directamente al sitio que le corresponde, a la gloria que tenía. Iba a subir a su trono celestial, pero no se iba a quedar allá. Cristo también les dice, y lo vais a ver, viniendo en las nubes del cielo, anunciando que regresaría también. Cristo no veía su muerte como el final de su existencia, no veía su muerte como el final de su misión. Cristo veía su vida como su muerte como parte de la misión para la que fue enviado. Él venía a este mundo a redimir al hombre y a redimir a Israel. Y dijo, sí, yo soy el Mesías. Si me quieres acusar políticamente, puedes hacerlo. Yo soy el Hijo de Dios. Si me quieres acusar de blasfemia, puedes hacerlo, pero te digo que yo tengo todo el poder porque soy Dios encarnado. Y voy al cielo a tomar mi trono y voy a regresar para cumplir con la misión que tengo que cumplir todavía. Las respuestas obviamente las vimos, ¿verdad? Anás se rasgó, perdón, Caifás se rasgó las vestiduras, cosa que no tenía que hacerlo porque era prohibido por la ley, pero lo hizo violando la ley. ¿Sí? El temor se vio en él y lo llevó a cometer este tipo de actos. Cuando veo este pasaje, mis hermanos, yo quiero dejarles nada más con este pensamiento. Cuando nosotros estamos viviendo, nos vamos a topar con diferentes tipos de adversidades. Precisamente estamos viviendo un tiempo de adversidad muy fuerte en esta pandemia. Y hay formas de enfrentar la adversidad. Una de ellas es con el temor, como lo hizo Pedro, como lo hizo Anás y Caifás. O podemos enfrentar la adversidad con esperanza, como lo hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos da un ejemplo de que nuestra mirada no debe ser una mirada que nos lleve nada más a los eventos de hoy, sino que pensemos en los eventos de mañana. Me gusta una frase y la he repetido varias veces y quiero que la tengamos hoy nuevamente en mente. Hermanos, lo mejor todavía está por venir. No nos sintamos atemorizados y pensemos que lo vamos a perder todo. Veamos adelante y tengamos la esperanza que el Señor Jesucristo nos da. ¿Les parece bien? Vivamos entonces con esperanza. Esperanza en lo que Dios hace, esperar en quién es Dios y esperanza en el futuro que tenemos por delante. Vamos ahora. Padre bendito, gracias porque tú nos das una vida de esperanza. Sabemos que tenemos un futuro y que lo que esperamos es mejor. Gracias por estar con nosotros y darnos esta esperanza en Cristo. Por Él te lo rogamos y te damos gracias. Amén. Pues gracias por acompañarnos hoy. Hay aquí algunos saludos, ¿verdad? De varias personas. Eh, Sería difícil llevarse a todos, ¿verdad? La semana pasada, hace 15 días, mis nietas se quejaron de que no les saludé.
no veo ahorita que se hayan conectado, ¿verdad? Pero a todos les mandamos un cordial y afectuoso saludo de parte mío, de parte de mi esposa, mi familia, que tengan unas felices vacaciones y no se olviden que hoy a las 11 de la mañana, ¿verdad? Estaremos en nuestro servicio y que ya pronto vamos a reiniciar los cultos presenciales dentro de la iglesia. Tomen ustedes sus medidas. Recuerden que aunque la iglesia tiene medidas de seguridad bastante fuertes, nosotros también debemos de hacer lo mismo, ¿verdad? Y con esa esperanza que Dios nos ha dado, saber que tenemos cosas que hacer y cómo debemos de conducirnos. De mi parte, hermanos, nos veremos dentro de 15 días, si Dios lo permite, ¿verdad? En otro devocional, pero recuerden que los devocionales son cada día a las 9 de la mañana. Que Dios les bendiga y que tengan un buen tiempo. Bendiciones a todos.